Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast Emprendiendo el Camino hacia la Disrupción, el cual creamos para hablar sobre innovación y los pasos para lograr un cambio radical al inicio y al interior de cada uno de los actores en las redes de valor. Ya tuvimos un primer episodio en el que quisimos dar a conocer a nuestros escuchas una introducción sobre un concepto de innovación, las razones para implementarla y el impacto que la creatividad tiene en ella. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Guaqueta, ingeniero industrial egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con magíster en gestión de proyectos y negocios de la Universidad Católica de Chile, y que además hizo parte del programa Soluciones Globales de la Singularity University, basado en la solución de grandes desafíos globales, utilizando tecnologías exponenciales en el centro de investigación nada más y nada menos que de la NASA, cofundador de Boom Creativo y que actualmente se desempeña como director de experiencia de aprendizaje en la Singularity University de Colombia. El día de hoy hablaremos junto a Juan Carlos de cómo entender las necesidades del cliente o usuario y cómo identificar las oportunidades de innovación. Hola Juan Carlos, bienvenido a este podcast. Queremos agradecerte mucho tu participación. Y antes de pasar en materia, nos gustaría mucho escuchar de ti, saber de ti y de la experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y de mi parte, les cuento, es que soy, además pues, de ingeniero, yo creo que me describe más la palabra emprendedor. Me he dedicado a desarrollar negocios en diferentes sectores y he sido pues, supremamente curioso. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar con empresas de sectores súper variados, desde dispositivos médicos hasta agricultura. Y bueno, pues rico aquí poder compartir con ustedes lo, lo que he venido aprendiendo, pues, porque sé que hay muchas cosas por compartir. Exacto, así es. Bueno, para iniciar ya como tal y ponernos a hablar de innovación, y sabemos perfectamente que hay algunas ocasiones en las que las empresas se encuentran en situaciones complicadas para implementar la innovación, ¿no? Podemos ver que se desarrollan soluciones que al final no tienen un buen impacto en el mercado. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en el momento de diseñar una solución innovadora? Bueno, yo comenzaría por la falta de propósito. Creo que cuando arrancamos a hacer una solución y no tenemos un propósito claro, y eso es algo que promulgamos mucho desde Singularity, y es la necesidad de querer hacer algo bueno por el mundo. Nosotros lo llamamos el propósito de transformación masivo. Cuando una empresa no tiene una idea clara de qué quiere mejorar en el mundo y no lleva esa idea de transformación del mundo a un reto muy puntual y muy claro por el cual iniciar, ese comienza a ver estos proyectos sueltos. Entonces diría que ese es uno de los primeros temas. Uno, no tener propósito. Dos, que los proyectos no están alineados con la estrategia. Entonces se vuelven proyectos de innovación que a alguien le sonó interesante, pero que al final no está aportando a lo que queremos lograr como equipo. ¿Listo? Segundo punto es que puede que nos enamoremos de la idea slash tecnología. Entonces alguien puede decir, no, tengo una idea buenísima y se enamoran de su idea, se enamoran de implementar alguna tecnología nueva. Entonces quieren implementar realidad virtual, inteligencia artificial, meter algún tipo de elemento de robótica, dependiendo de la industria. Pero como esa idea no está claramente conectada con un reto, no está claramente conectada con un propósito, por ende, eso comienza a tener pues un cortocircuito. ¿Mm? Ujú. Y alineado con eso último que te digo, enamorarse de la idea, pues digamos que el siguiente punto es como lo más obvio y es que nos tenemos es que enamorar, es del problema, nos tenemos que enamorar del reto. Y para ello es súper importante comenzar a entender a las personas qué es lo que quieren y algo que nosotros promulgamos que es un poco atípico es también entender qué es lo que van a querer, que eso a veces se sale del espectro del design thinking tradicional. Y es muy importante saber qué es lo que las personas van a comenzar a enfrentarse, o sea, van a comenzar a enfrentar y qué problemas van a tener en la medida que comienza a pasar el tiempo. Sí, claro, total. Creo que también dentro de esta parte que mencionas de encontrar como la necesidad, de encontrar como el problema, en busca de hacer algo mejor, yo creo que también ahí es donde muchas de las empresas se pierden, porque si bien el mercado los obliga como a esta transformación constante,
y es súper claro y en diferentes mercados y expertos nos dicen como la palabra innovación, pero cómo una empresa o cómo las personas, los profesionales, empiezan a hallar esa oportunidad para innovar. ¿Cómo podrían empezar ese primer paso o desde dónde hayan una necesidad para innovar? Bueno, yo creo que retomo un poco el tema del propósito, y es que cuando las empresas les dicen innove, innove, cambie, si no hay un camino, si no hay una estrella del norte para moverse, eso se traduce en ansiedad corporativa. Y es yo intento innovar, yo intento cambiar cosas, pero entro como en un círculo ansioso que no está conectado con un impacto más profundo. Entonces, yo le diría que ahí hay que tener cuidado, es porque un equipo que no está alineado con un propósito y que está desarrollando un proyecto de innovación, no va a ver las oportunidades iguales, o sea, solamente va a estar pensando en la plata y cómo cumple una métrica. Ujú, Entonces, para encontrar una oportunidad es importantísimo que los equipos tengan claro para qué están haciendo eso y que puedan dedicarle mucho tiempo a empatizar con el cliente y con el usuario, porque pues también tenemos que saber que hay ocasiones donde el cliente no es el mismo que usa nuestra solución. Entonces, la manera de hacerlo es un equipo empoderado, un equipo que sepa para dónde va y que se dedique a empatizar con, llámese usuario, llámese cliente y con los stakeholders, con todas las organizaciones involucradas para poder identificar dónde está la oportunidad. También es muy importante en estos casos tener una mentalidad de prototipado y es no solamente comenzar a entenderla, sino a comenzar a hacer pruebas pequeñas para ver cómo el mercado las va adoptando. Y hacer pruebas pequeñas me refiero a muy, muy bajo costo. Y en la medida que se aprende, que se testea, que el cliente o usuario le parece bien, que la cadena de valor, digamos que aprueba un modelo, y si no lo aprueba, pues uno puede encontrar como la manera de que se logre, ahí ya uno comienza a detectar esas oportunidades cada vez más valiosas, ¿sí? Pero digamos que la palabra resumen de todo esto es empatizar. Es un proceso de empatizar profundamente con su reto. ujú. Al principio mencionabas esa parte de realmente conocer las necesidades, ¿no? ¿Cómo realmente podemos entender las necesidades reales de nuestro usuario, nuestro cliente, y cómo evitamos sesgar el entendimiento del problema? Bueno, aquí hay metodologías, digamos, hay muchas formas de hacerlo. Eh, yo creo que la mejor manera es tener mentalidad de niño y es intentar quitarse todos estos tabús y todas estas preconcepciones con las que uno abarca un problema, donde uno ya dice, ah, no, esto no se puede hacer, es que esto no se puede porque alguien antes me dijo que no. Entonces, uno quitarse como esos tabús y ver el reto y el problema tal cual como se lo están expresando a uno, sin ponerle apellidos, sin ponerle nada. Para eso hay metodologías como el 5 porqués, hay mapas de empatía, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Y es observar. Aquí el tema, la habilidad clave es observación, observación sin generar ningún tipo de prejuicio. ¿Mm? Eh, y con eso ya comenzamos a entenderlo. Ahora bien, hay algo que quiero resaltar y es como esta famosa frase de Henry Ford que decía que si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran respondido caballos como más rápidos, ¿no? Entonces, hay que tener una habilidad cada vez más desarrollada y es, uno, empatizar sin tabús y dos, comenzar a ver cuáles son las tendencias que están involucradas en el reto que la persona está hablando. Porque cuando uno ve la tendencia de cualquier problema, puede también comenzar a intuir cómo ese problema va a cambiar en el tiempo. Y de pronto algo que la persona se está quejando hoy, es muy probable que en 3 a 5 años, o en 2 años, o en un año ya no tenga ese reto. Entonces, eso ayuda como a depurar a qué le pongo atención, a qué no le pongo atención, e incluso comenzar a traer elementos sobre la mesa que en la discusión de la persona no estaba. O sea, te pongo un ejemplo. Uno puede llegar a sentarse con un estudiante hoy en día y le comenta unos tipos de retos, pero si uno sabe que la tendencia es alrededor de las microacreditaciones en sistema educativo. Y el estudiante no te habló en ningún momento que su problema era el título, sino que su problema era otro tipo de cosas.
pues tú ya sabes que tienes que ponerle atención a, vea, cómo y diseño soluciones pensado en un alumno que tiene todos los problemas que te mencionó, más unos cambios en las estructuras de acreditación, que es lo que seguramente se va a venir. Ujú. Precisamente ahorita que mencionas tomar en cuenta esas tendencias, más allá o además de la necesidad del usuario, ¿qué factores externos debemos tener en cuenta para entender el entorno de nuestro usuario o cliente? Bueno, aquí hay múltiples cosas. Uno es la industria, ¿no? ¿En qué industria te estás moviendo? Y ahí hay que analizar cuáles son los ciclos de cambio de la industria. Entonces, es una industria altamente cambiante con ciclos muy cortos, no sé, la industria de la moda, por ejemplo, eh, industrias de servicios digitales, eso cambian muy rápido, o industrias como más demoradas en sus procesos de cambio, como la agrícola, por dar otro ejemplo. Ujú. Entonces, un tema para mirar tendencias es eso, ciclo de industria. Otras, analizar cuáles son las novedades que están involucradas. ¿Qué es lo nuevo que puede llegar a impactar mi sector? ¿Qué tecnología nueva está llegando? Otros son las constantes. Y esto es, ¿qué no va a cambiar? Y esto es una pregunta que a veces es un poco contradictoria cuando uno está mirando tendencias, y es, ¿qué realmente yo, a nivel de comportamiento humano, a nivel de lo que sea, de tecnología, lo que sea, esperamos que nunca cambie? Esto cada vez es menos recurrente, que haya algo que no cambie, pero uno podría decir que hay cosas del comportamiento humano, como que haya eh, personas que sean más early adopters, que adquieran cosas más temprano. Eso uno podría decir que eso sí se mantiene. Entonces, hemos hablado de constante, novedades, ciclos, y obviamente en esta parte de novedades es donde está todo lo que sea vigilancia tecnológica. Entonces, tenemos que desarrollar la habilidad investigativa. Eso sí o sí, si queremos analizar tendencias, nos toca sentarnos a revisar qué es lo que está pasando con nuestra industria, y cada vez más importante, con otras industrias que veamos que puedan ser punto de conexión. Entonces, si yo estoy en el sector salud y estoy viendo tendencias del sector salud, seguramente tengo que también ver tendencias del sector de las finanzas y los fintechs, porque es que hay un punto de conexión muy grande, ¿no?, en todos los modelos de aseguramiento financiero, y porque eso cambia cómo la industria va a funcionar. Entonces, en esos puntos de convergencia es donde es recomendable también hacer una buena investigación. Chévere. También hablabas sobre quitarnos como los tabús al momento de que estamos como identificando las necesidades del usuario o del cliente. ¿Qué herramientas o metodologías podemos utilizar para empatizar y entender a nuestro usuario? ¿Cuáles nos recomiendas? A ver, pues a nivel metodológico, los mapas de empatía son muy buenos, y es comenzar a entender qué es lo que cuando alguien se le presenta una solución, ¿m?, o se le presenta también, pues, un reto que tiene que analizar, y es ver esa persona qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está sintiendo, ¿no? Y comenzar a notar todos esos temas que normalmente nosotros damos por sentado, ¿no? Eso es una forma interesante. La que llaman cinco porque esa a mí me gusta también mucho, y es esa pura actitud de niño de, bueno, ¿y por qué pasa esto? Ah, ok. ¿Y por qué ahora pasa esto siguiente? ¿Y por Ok. qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que lleguen a las causas raíces, ¿m?, de los procesos de empatizar. Eh, Hay diferentes técnicas de observación activa y observación pasiva. Observación, eh, digamos que en qué se difieren, que una no te ve, es como cuando lo que llamarían consumidor el cliente oculto, el Ujú. típico cliente oculto donde alguien simplemente entra, pasa de cliente y estás observando y nadie sabe qué es lo que esta persona está haciendo, o de forma mucho más activa y a manera de diálogo. Yo no soy muy partidario, digamos, de los focus groups, ¿m?, y tampoco de las encuestas. Siento que, especialmente en la cultura latina, a veces nos cuesta decir que algo no nos gusta. Eh, y en un focus group la gente puede decir, no, todo está divino, todo es hermoso. Y las encuestas se llenan de afán, y siempre digamos que se queda mucho por fuera. Yo pensaría que para una etapa temprana de detección de oportunidades, eh,
sirve más bien sentarse con los actores clave del ecosistema alrededor del reto para poderlo entender profundamente. Entonces, es decir, que entendemos que ponernos, desde el ejercicio de ponernos en los zapatos de nuestro usuario, hallaremos varios aspectos a impactar. ¿Cómo podríamos acotar y definir el camino que debemos seguir para eso? Yo creo que esto también tiene que ver con el propósito. Si tú tienes un propósito claro al que le quieres apuntar y tú comienzas a empatizar y te das cuenta que hay un montón de caminos para solucionar ese reto, tú tienes que buscar cuál es el camino de ese reto que genere el mayor impacto y que tú tengas también como la capacidad de resolver y y que al hacerlo le aporte más a la solución de ese propósito que tenemos, a ese propósito mayor. Porque si no, pues puede haber 30 diferentes caminos y diferentes retos cuando uno está evaluando cualquier tipo de escenario, pero en el que veamos más concreto, con mayor potencial de escala, donde podamos ver que esto puede crecer de una manera importante, generar impacto y por ende aportar al negocio y al propósito, esa es una buena manera digamos, de elegir el camino. Ok. No, ya que encontramos como esta parte de poder entender esa necesidad, desde ponernos los zapatos del otro, de poder ver cuáles son como esos caminos y en cuál podemos generar como ese impacto que mencionas, cuando uno realiza todo ese ejercicio, pues es fácil entender esa oportunidad de innovación, pero a lo mejor comunicarla ya pasa a ser un método o un ejercicio mucho más complejo y sobre todo hacerlo de forma clara para que nuestros stakeholders lo entiendan mejor. Entonces, ¿cómo podemos formular la oportunidad definida de tal manera que sea entendible para cualquier público? Hay un ejercicio muy interesante y es practicar presentar tu proyecto, digamos, tu reto y tu idea, eventualmente, con usuarios extremos. Tienes que poder presentarle esto, por ejemplo, a una persona mayor de 70 o a un niño y que te entiendan los dos. Hay una frase que dice que el diseño es simple, por eso es tan complejo. Eso lo dice un diseñador. Y es que una vez ustedes tengan ya una solución, no piensen que eso es tenerla y ya que todo el mundo la va a entender. Tienen que considerar en sus proyectos una buena cantidad de tiempo para pensar en cómo simplificar los conceptos y cómo hacerlo lo más sencillo posible. Que ustedes puedan presentar su idea en el tamaño de un tweet, ¿no? 150 caracteres, que puedan comenzar a entrenarse en temas de comunicación y cómo enganchar al público. Yo qué tengo que darles para que ellos se interesen y seguir dándoles la información necesaria para que entiendan y de igual manera uno puede dejar ciertas, como, como te digo, dejar ciertos espacios de duda para que la persona por ahí siga haciendo preguntas cuando está en un escenario y quieres ganar la mayor cantidad de tiempo posible para después responder lo que necesita. Entonces, en términos básicos, necesitamos aprender habilidades de venta para hacer pitch de ventas y tenemos que entender cómo presentar nuestro problema de una manera muy concreta. Tenemos que poder presentar nuestra solución con lenguaje simple y que sea súper claro cuál es nuestro diferencial y nuestra propuesta de valor con lo que hay en el mercado y por qué podemos escalar y conectarnos con un propósito, que es lo que pues, buscamos desde el principio. Claro, perfecto. Por último, ya para cerrar el tema, ¿qué consejo puedes darles a nuestros escuchas que están empezando este camino hacia la innovación? A ver, algo que a mí, y esto lo repito, algo que me cambió literalmente la vida cuando yo estaba en Singularity, y es que si uno se quiere volver billonario, al que le interese esa parte, ayude a 1 billón de personas. Y ese es el concepto de hoy en día, lo interesante es cómo creas cosas que mejoren la vida en la humanidad. Entonces yo diría que el primero que se quiera meter por este camino sepa que no es un camino fácil, por ende, tiene que meterse en algo que le apasione mucho y que tenga relevancia para esa persona. Ese sería un tema. Y el segundo que a mí me emocionó muchísimo verlo así, es que hace unos años lo que, todo lo que hacían los gobiernos y las grandes corporaciones, hoy en día están al alcance de cualquier empresa y cualquier individuo.
Hoy en día una persona tiene acceso a información mayor que la que tenía en su momento el presidente de Estados Unidos. O sea, hoy en día una persona con un celular tiene mayor acceso a data de lo que tenía el presidente de los Estados Unidos hace cerca de una década. Por ende, una persona, una pequeña empresa, hoy tiene el poder de hacer cosas que solo gobiernos y grandes corporaciones podían hacer antes. Y tiene la capacidad y las herramientas disponibles. Entonces, mi invitación o mi invitación es como entender que ya el juego es diferente. El escenario en el que nos movemos hoy en día es muy diferente al de hace 10 años, o incluso menos. Tenemos una capacidad tremenda de crear cosas nuevas. Los limitantes que solíamos tener también se han ido derrumbando. Y finalmente que el que se meta, pues sí, que busque algo muy significativo como persona, como individuo, porque pues esto es de subidas y bajadas cuando alguien monta negocios o quiere innovar. Y si no hay propósitos claros de por qué lo hace, es altamente probable que lo abandone. De Sería acuerdo. No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y gracias también a nuestros escuchas por acompañarnos en este capítulo de nuestra serie de podcast sobre innovación, emprendiendo el camino hacia la disrupción. Los invitamos a continuar atentos de los siguientes episodios en donde hablaremos cómo diseñar soluciones innovadoras y materializarlas para transformar organizaciones exponenciales mediante un pensamiento disruptivo. No se lo pueden perder. Muchas gracias.